Hola. Bienvenidos a esta nueva lección de la serie Profecías encerradas en el libro de Daniel. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para recibir los nuevos videos. También dejar un comentario y puede ser de bendición compartiéndolo con tus amigos. Hoy veremos la lección número 2, que lleva por título Poderes en conflicto. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias te damos por concedernos la vida y por la oportunidad de seguir aprendiendo de esta serie de videos del libro de Daniel. Ahora que abriremos tu palabra, suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender el mensaje de hoy y a poner en práctica lo aprendido hasta este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos. Estamos acostumbrados a ver que el más fuerte vence siempre al más débil, sea en una pelea en la escuela, en un partido de fútbol o en la corrida del predador en búsqueda de su alimento. El más fuerte siempre vence, aunque el más fuerte no sea siempre el mejor. Parece ser una ley de la vida, pero en algunos momentos, esta ley es quebrantada, el débil vence al fuerte. La debilidad supera la fuerza, el menor suplanta al mayor. Usted podría preguntar, ¿cómo es posible? No podemos dar una respuesta exacta del por qué esto acontece, pero al estudiar el libro de Daniel, queda muy claro que aquellos que confían en Dios, aunque sean un número menor y aparentemente estén en desventajas, al final siempre vencen. Aprendiendo juntos. 1. El libro de Daniel presenta, en su introducción, dos ciudades en conflicto. ¿Cuáles son estas ciudades? Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Desde el inicio del libro vemos en marcha el gran conflicto entre el bien y el mal, entre el culto pagano y la adoración al verdadero Dios. Desde el primer versículo se destacan dos ciudades: Jerusalén, capital del pueblo de Dios, y Babilonia, capital de la idolatría, quien representa la sede del poder que se opone al pueblo de Dios. De hecho, estas dos ciudades recorren toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Apocalipsis 21:2 y 3. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En donde podemos ver la intensa lucha entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error en cada momento de la historia. 2. ¿Qué fue lo que Dios permitió que Nabucodonosor hiciese a su pueblo? Daniel 1:1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El cautiverio babilónico es una prueba de que el Señor controla los acontecimientos en la historia y dirige a su pueblo. Era su intención que los judíos fuesen esclavizados por los babilonios, para que abrieran los ojos al ver las consecuencias de su rebelión y de este modo, poder futuramente conducirlos a un estilo de vida mejor. Varias advertencias fueron dadas denunciando los pecados cometidos, pero no se manifestó ninguna reforma por parte del pueblo. Isaías 39:6 y 7. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios entonces, para cumplir sus propósitos y salvar a su pueblo, permitió el cautiverio, entregándolos a Nabucodonosor. 3 desafíos para los jóvenes hebreos. 3. ¿Cuál fue el primer desafío impuesto a los jóvenes cautivos en Babilonia? Daniel 1:3 y 4.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Siguiendo la costumbre de la época, Nabucodonosor ordenó que los jóvenes cautivos fuesen preparados para servir en el palacio del rey. Para esto debían aprender las ciencias de los caldeos y así adoptar los elementos paganos mezclados con esta nueva cultura. Este periodo preparatorio duraba 3 años. Daniel 1, 3 al 5. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Al final eran evaluados para saber quiénes estaban aptos para servir en el palacio real. Este fue un desafío cultural, pues los jóvenes fueron impulsados a adoptar elementos de la cultura babilónica que ciertamente contrariaban los principios de la religión hebrea, la cual ellos practicaban. Con este primer desafío, lo que querían lograr era que los jóvenes hebreos de manera voluntaria practicaran todas sus costumbres paganas de Babilonia para no tener problemas en su entorno. De igual manera se sigue aplicando esa trampa en la actualidad. Muchos de los jóvenes cristianos se someten voluntariamente a las prácticas nocivas para congraciarse con su entorno social y no tener problemas de adaptación o de maltratos físicos o emocionales. Pero adquieren costumbres que los alejan de la voluntad de Dios. Isaías 5, 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. 4. ¿Cuál fue el segundo desafío al cual Daniel y sus amigos fueron sometidos durante 3 años? Daniel 1, 5 y 6. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Nabucodonosor ordenó que todos los jóvenes debieran participar de los manjares ofrecidos en la mesa real. Probablemente, alimentos inconvenientes y bebidas alcohólicas eran parte del menú. Elementos que eran inaceptables para un hebreo. Lea por favor todo el capítulo 11 del libro de Levítico. Por ahora mencionaremos un pequeño resumen. Carne, se puede comer la de animales que tengan pezuña hundida y rumien. Si falta una o las dos características, no se deben comer su carne. Peces, se pueden consumir los que tienen aletas y escamas. Aves, no se deben comer las aves de rapiña ni las nocturnas. Proverbios 20, 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios 23, 31 al 35. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Además de esto, las carnes que allí se ofrecían eran, primeramente, sacrificadas a los ídolos paganos, costumbre también condenada en el Nuevo Testamento. Hechos 15, 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Para mayor información, te invito a que revises el video titulado Secretos para vivir más sano y feliz, haciendo clic en la tarjeta o revisando la caja de descripción. Continuemos. Esta fue la segunda prueba, el desafío de mantener un régimen alimenticio saludable.
fueron tentadas a comer cosas que Dios no aprueba, porque estos alimentos y bebidas son perjudiciales para la salud y destruyen nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 10, 31. Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta prueba no solo era que comer o que no comer. El misterio que encerraba era la intención de que los jóvenes hebreos contaminasen sus cuerpos echando de sus vidas al Espíritu Santo y facilitar de esa manera el sometimiento a sus deidades y demás costumbres paganas. De la misma manera, en la actualidad, todo lo que ingerimos en nuestra alimentación tiene que ver con la intención de a quién estamos entregando nuestro ser. 5. ¿Cuál fue la actitud de Daniel frente a la dieta determinada por el rey? Daniel 1, 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En el momento de la prueba, Daniel se mantuvo fiel a Dios y decidió seguir los principios de temperancia, aunque esta decisión estaba en contra de la orden del rey, poniendo así en riesgo su propia vida. Estos jóvenes habían aprendido hábitos correctos que promovían la salud en todo sentido. Capacidad intelectual, fuerza física y longevidad dependen de leyes inmutables creadas por Dios. En este sentido, la casualidad no existe. Es una ley del cielo, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 6. ¿Qué experimento propuso Daniel al mayordomo y cuál fue el resultado? Daniel 1, 11 al 16. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así, pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Daniel pidió para tener una alimentación saludable alternativa durante 10 días. Al final de este periodo, los resultados probaron exactamente lo contrario de lo que el mayordomo esperaba. Los que habían sido temperantes se veían más saludables, más fuertes y poseían una mayor capacidad mental que aquellos que condescendieron con el apetito. Es impresionante notar que al término de los 3 años de estudio, Daniel y sus amigos fueron considerados 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel 1, 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 7. El tercer desafío se refiere al cambio de nombres. ¿Cuáles fueron los nuevos nombres que recibieron Daniel y sus amigos? Daniel 1, 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Negó. El cambio de nombre significaba que estos jóvenes hebreos estaban siendo adoptados en la corte babilónica con la intención de que abandonasen su religión hebrea y aceptasen el politeísmo babilónico. Sus nuevos nombres representaban divinidades caldeas. Esta es la tercera prueba, el desafío religioso. Veamos las diferencias entre los nombres en el siguiente cuadro. Primeramente veremos de cada uno el nombre en hebreo y su significado. Luego revisaremos el nombre babilónico que le pusieron y lo que significaba. Daniel. ¿Qué significa Dios es mi juez? Cambiaron su nombre por Belsasar. ¿Qué significa Bel? Protege al rey. Notemos en consideración que Bel era un dios babilónico.
Ananías. ¿Qué significa el Señor es bondadoso conmigo? Cambiaron su nombre por Sadrach. ¿Qué significa inspiración al dios Sol? Notemos en consideración que el Sol era considerado también como un dios babilónico. Misael. ¿Qué significa semejante a Dios? Cambiaron su nombre por Mesac. ¿Qué significa siervo de la diosa Seba? Consideremos también que Seba era una diosa babilónica. Azarías. ¿Qué significa el Señor es mi ayudador? Cambiaron su nombre por Abed-Nego. ¿Qué significa siervo de Nebo? Y también consideremos que Nebo era un dios babilónico. Al hacer estos cambios en sus nombres, no solo era con la intención de que se familiarizasen en Babilonia, sino que tenían la intención de sometimiento a una de sus deidades. De igual manera, cuando nosotros tomamos alguna decisión en la vida, sea buena o sea mala, siempre manifestará un sometimiento o a Dios o al enemigo de Dios. No hay punto intermedio. 8. ¿Cuál fue el don otorgado por Dios a los jóvenes hebreos como representación de la victoria en el conflicto entre el bien y el mal? Daniel 1, 17, 19 y 20. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dios concedió a Daniel y sus amigos conocimiento y sabiduría por encima de todos los otros, permitiéndoles así servir directamente delante del rey. El texto bíblico nos dice que a Daniel le fue dado entendimiento en toda clase de visiones y sueños. A través de este hecho podemos ver que Daniel ya estaba siendo preparado para ejercer un ministerio profético, para ser el vehículo de las sorprendentes y posteriores revelaciones divinas. En el primer capítulo de Daniel, vemos que Dios nunca desampara a su pueblo, más bien le concede sabiduría, valor y liberación delante de las circunstancias adversas. En el conflicto entre el bien y el mal, Dios y su pueblo siempre obtienen la victoria final. Mi decisión. Después de conocer mejor la historia de Daniel y sus amigos, deseo cultivar en mi vida la misma firmeza de carácter que ellos demostraron, tomando las siguientes decisiones. 1. No permitiré que elementos de mi cultura, contrarios a las enseñanzas de la palabra de Dios, sean asimilados en mi vida. 2. No haré uso de alimentos condenados por la Biblia, ni de cualquier tipo de bebida alcohólica, ni de cualquier sustancia que me prive de utilizar mi razonamiento. 3. No adoraré a los ídolos modernos, adoraré solamente al Dios verdadero. ¿Acepto? Muchas gracias por seguirnos, un gran abrazo, Dios te bendiga. Nos encontraremos en el siguiente video. Te invito a suscribirte y seguir a este canal.